como está por allá toda movida. Bueno, muy buenas noches para todos. Este día de reflexión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este episodio vamos a hablar sobre garantizar la salud y promover el bienestar. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial e inspirador, como le dije ahora. Él es una persona que nos va a hablar sobre el autocuidado, que tiene experiencia en el tema. Y pues la idea es que nosotros trabajemos desde la salud, el bienestar social y emocional que hemos venido experimentando de esa vocación que hemos construido. La idea es dejar un mensaje de solidaridad, honrando a todos los procesos que cada uno de nosotros emprendemos y aportamos desde nuestra experiencia de vida. Y por ello vamos a dejar hoy un mensaje de autocuidado. Entonces nos encontramos hoy con una persona que ha liderado varios procesos muy importantes en la región, Andrés Salazar. Él es diseñador de modas, es un emprendedor, es creador del proyecto Joyas con Historia. Hoy pues la idea es que hablemos sobre el tema de autocuidado a partir de su experiencia de vida. Bueno, Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras con ese cafecito? ¿Cómo vas? Muy bien, Adriana. Muchas gracias por la invitación a ti. Muy contento. De verdad que es muy chévere compartir con las personas y con tus contactos y demás un poco de lo que es mi experiencia. Gracias, Andrés. Qué rico. No, antes a ti por darnos el honor de compartir este momento, este ratico, ¿cierto? Especial pues, para hablar sobre autocuidado. Bueno, Andrés, ¿por qué la importancia del autocuidado en lo físico y emocional desde tu experiencia de vida? ¿Qué has aprendido acerca del autocuidado? Cuéntanos. Bueno, yo como una persona que vive con VIH, yo creo que por lo menos he experimentado mucho más el tema del autocuidado en en toda el área sexual y reproductiva, para todo el tema también de mis defensas. Aprendí todo el tema de alimentación, aprendí también ahorita en cuarentena también todo el tema de salud mental, porque todo este proceso que estamos viviendo con la pandemia nos ha llevado también a cuidar nuestra salud mental porque se ha visto muy afectada, sea por temas de pandemia, sea por temas de Necesito, es que estamos de partido, entonces, claro, la gente está celebrando el gol. Sí, está toda, te contaba, Sí. todo el tema de salud mental, digamos que nos ha como afectado de alguna manera, algunos porque perdieron su trabajo, otros por el encierro, porque el simple hecho de estar encerrados sin interactuar con otras personas, o también encontrándonos con nosotros mismos, también abriendo espacios con las familias porque muchas veces no compartíamos tanto con ellos, entonces ahorita se vieron muchos conflictos de pareja, de familias,
por esos temas también como de confinamiento. Y eso nos ha llevado, y en mi experiencia personal, como a ponerle mucho cuidado a ese tema de salud mental y, por ejemplo, con el yoga me ha ayudado muchísimo. Muy total. No, qué buena práctica la que estás haciendo y de hecho pues esos estados donde nos interiorizamos, donde nos reconectamos, nos ayuda pues como a pensar un poco más en nosotros. Una forma de entender el autocuidado, Andrés, es que todos debemos entender que tenemos en nosotros un sistema llamado el sistema nervioso autónomo, que está encargado pues como de esas funciones básicas que nosotros tenemos como esa regulación del sueño, el crecimiento, las hormonas, hasta la presión arterial y la presión sanguínea. Entonces, eso nos ayuda a tener en nuestro cuerpo como en orden, ¿sí? Como en un orden sin que nosotros tengamos que estar interfiriendo conscientemente. Las prácticas que tú nos dices, como el yoga, como la meditación, pueden hacer, ¿cierto?, que nosotros seamos un poco más conscientes de qué no está bien en nuestro cuerpo, porque si en algún momento ese mecanismo, ese sistema autónomo, esos mecanismos de defensa se activan en nuestro sistema, entonces ahí empiezan a surgir emociones como el miedo, que es algo que tú mencionabas ahora, pues con el tema de lo que estamos viviendo, con un diagnóstico médico, que está ahí para, entonces ese miedo está ahí para qué, para protegernos. Entonces, cuando nosotros dejamos que ese mecanismo tome el control de todas nuestras respuestas emocionales y de nuestras decisiones además, y no permitimos que, por ejemplo, la razón, la empatía, la ética, la verdad, o sea, ser coherentes con nosotros mismos, entonces eso empieza a regular nuestras respuestas, ¿sí? Y entramos en ciertos comportamientos egoístas o de pánico o comportamientos que no tienen en cuenta al otro. Entonces es ahí cuando estamos diciendo que quizás nos estamos dejando dominar por hábitos poco saludables, que no, nada tienen que ver con el autocuidado. Entonces, si vamos siempre al futuro, ¿cómo lo vamos a lograr? Si no razonamos, entonces eso nos puede desequilibrar y nos puede meter en muchos líos porque perdemos el control y pues de ahí perdemos la libertad. En esto, pues de lo que estamos hablando, hay algo muy importante y es el tema de un diagnóstico que tú nos vas a contar y es el VIH. Cuéntanos un poco, pues que tú tienes la experiencia y te has documentado y sabes mucho de esto. ¿Qué es el VIH, Andrés? Bueno, Adriana, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y es el virus causante del SIDA. La gente muchas veces confunde el VIH con SIDA en la mayoría de ocasiones y son cosas totalmente distintas y se diferencian simplemente por el número de defensas que tenemos en el cuerpo y también porque generalmente cuando el SIDA, que es el síndrome de la inmunodeficiencia, digamos, adquirida, ya, digamos, ya es algo, otro proceso muy distinto y generalmente ya hay unas enfermedades oportunistas de por medio. Cuando tenemos o estamos diagnosticados a tiempo, pues muchas ocasiones el VIH podemos tener un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son digamos, los medios de transmisión? Que eso es otra cosa que quiero también dejar muy en claro. El VIH es un virus transmisible y no de contagio. ¿Por qué? Siempre, y con este tema de la pandemia es perfecto el ejemplo, porque el COVID es un virus que se contagia simplemente por vía, por todo el vía del aire, porque por las goticas que nosotros, digamos, expulsamos al estornudar, al hablar, puede contagiar a la otra persona por la saliva simplemente, porque ya el hecho de tocar a la otra persona y estar contagiada, pues ya, digamos, el virus ya se transmite. Mientras que el VIH necesita un medio o un fluido directamente, que son los fluidos sexuales, o son los medios, digamos, ya sanguíneos,
¿cuáles son estos medios de transmisión? Relaciones sexuales sin protección o de pronto alguna, digamos, alguna situación de riesgo como un abuso sexual, que generalmente, pues en estas situaciones de abuso, pues no se utilizan obviamente protección como el condón, entonces ahí hay una situación de riesgo porque se le rompió el condón a la otra persona también. También por el tema sanguíneo, por ejemplo, cuando entramos en contacto con sangre contaminada y tenemos, por ejemplo, heridas abiertas en nuestras uñas, hay que tener mucho cuidado con el tema, por ejemplo, de los cueritos en las uñas, que a veces la gente no le pone cuidado como a esos temas, que no es que sea alarmante y tampoco entrar en pánico, pero sí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con la higiene, donde si vamos a algún centro de estética, hacernos el manicure, el pedicure, si vamos a alguna peluquería digamos, arreglarnos el pelo, que tengan todos los elementos de bioseguridad y que también esterilicen todos digamos, las herramientas que ellos utilizan, porque por ahí puede ser un foco de transmisión del virus. También ya no tanto, pero antes hubo una época donde en todo el tema de la transfusión de sangre, donde habían muchas personas que el VIH era transmitido por medio de la transfusión de sangre, porque no se preguntaban muchas veces de pronto, digamos, si ya habían tenido una prueba de VIH antes, si habían tenido relaciones sexuales sin protección o este tipo de cosas por el estilo. Entonces, habían muchas personas que eran, digamos que el virus era transmitido de esta manera, ya no tanto, pero sigue siendo una de las maneras. Y pues ya la manera vertical, que es de madre a hijo, por medio de la cuando la mamá no es diagnosticada, digamos, en los primeros meses de embarazo, entonces, y tiene su hijo de manera natural, ahí puede también transmitir el virus a su hijo por los fluidos vaginales. Entonces, cuando las mamás son diagnosticadas en los primeros meses de embarazo y entran en un tratamiento antirretroviral, ya digamos que generalmente los partos son por ya por cesárea, porque no se deben tener el hijo de manera natural y tampoco se debe alimentar con leche materna porque la leche es otro fluido que también está contaminado por el virus. Entonces, esto es otra, digamos, de las maneras, esas son como de las diferentes, digamos, maneras de transmitir, que es vía sexual, vía sanguínea. Bueno, y en la vía sanguínea también se me olvidó algo y es el tema de las personas que se inyectan drogas cuando comparten jeringas. Entonces también hay otro foco de infección también. Y pues en la manera vertical, de madre a hijo, cuando se tiene de manera natural y la mamá está infectada o ya tiene el virus y también por vía materna con la leche. Andrés, tan importante ese tema que tú nos estás diciendo, porque a veces como que no comprendemos muy bien en qué consiste, cómo se puede transmitir. Bueno, eso que quizás la gente generalmente no se pregunta, porque estamos como muy en nosotros mismos y no vemos más allá también de lo que hay detrás de un diagnóstico. Eso que tú nos cuentas, tan importante que de pronto nos deja ese mensaje de reconocimiento del VIH y de qué SIDA y de qué efectos o qué otras enfermedades están asociadas a él. En ese caso, también hay unas formas en que, pues como también, digamos que las defensas van pues como disminuyendo, es como lo que yo te comprendo. ¿Cómo hacer o tú cómo haces desde lo físico
para gestionar ese cuidado personal? ¿Cómo lo implementas? Mira, el VIH es un virus de la inmunodeficiencia humana. Lo primero que hace es atacar las defensas. Entonces, ¿qué hace la gente? Nadie se muere de VIH ni se muere de SIDA. Realmente se muere cuando ya el virus pasó a etapa SIDA y hay unas enfermedades oportunistas de por medio y estas enfermedades atacan el organismo y no hay defensas. Es por eso. Entonces, ¿qué hace el virus? Bajar las defensas, que por eso es que quizás una persona con VIH, cuando no sabe su diagnóstico, puede tener más gripas, digamos, frecuentemente, porque no está en tratamiento y porque el virus lo que hace es atacar todas las defensas y reproducirse inmediatamente y se alimenta de las defensas del cuerpo. Entonces, ahí luego, cuando ya hay, digamos, menos de aproximadamente 200 CD4, ya se pasa a ser una etapa SIDA y ya digamos que una gripe fácilmente puede convertirse en una neumonía, ya digamos que un problema en la piel se puede convertir fácilmente en un sarcoma de Kaposi. Ya digamos que hay muchas enfermedades oportunistas de por medio. Una tos se puede convertir en una tuberculosis muy fácilmente. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque estamos indefensas en el cuerpo. Cuando ya una persona ya está diagnosticada, ahí hay dos, digamos, maneras de enfrentar el tratamiento. Una es cuando una persona es diagnosticada en etapa VIH y otra cuando una persona está diagnosticada en etapa SIDA. Porque cuando una persona está en etapa VIH, sus defensas son más altas y puede enfrentar mucho más fácil y simplemente desingresaron con sus retrovirales para llegar a una indetectabilidad mucho más fácil. Cuando una persona está en etapa SIDA, no quiere decir que es, porque mucha gente lo confunde con que el SIDA es la etapa final del virus y que la persona y no, realmente no. Una persona que tiene SIDA puede fácilmente, si está juiciosa con su tratamiento, volver a etapa VIH y ser indetectable, que ya te voy a hablar más adelante de todo el tema de indetectabilidad. Entonces el SIDA simplemente es, la persona debe tener mucho más cuidado y ahí, por ejemplo, vuelvo a compararlo con el tema del COVID. ¿Por qué? Porque todos ahorita estamos muy vulnerables y tenemos, por ejemplo, las personas con más comorbilidades como la hipertensión, como la diabetes, deben ahorita cuidarse mucho más con las salidas y demás, porque pueden ser más propensas al contagio del COVID. Lo mismo pasa con el tema del SIDA. Una persona que esté en etapa SIDA, generalmente muchas veces están hospitalizados. ¿Por qué? Porque deben estabilizar sus defensas, porque generalmente siempre están con algunas enfermedades oportunistas de por medio. Muchas veces también se manifiestan con gastritis o úlceras ya avanzadas en el estómago, porque el estómago es nuestra principal fuente de defensas en el cuerpo. Y ahí digamos que cuando ya la persona se estabiliza, pues ya pueden estar como en una etapa indetectable. ¿Qué es la indetectabilidad? Es cuando una persona que está ya en tratamiento es adherente a este tratamiento y lo que hace el medicamento y el retroviral es simplemente acabar con todas las copias del virus, cosa que queden muy pocas copias, casi que con el virus original con el que empezó digamos, toda la expansión en el cuerpo, y evitar esa expansión para que las defensas vayan creciendo más fácilmente y se vayan nuevamente reproduciendo en el cuerpo y hayan menos probabilidades de que haya una enfermedad oportunista. ¿Cuál es la campaña en este momento a nivel internacional? Por muchos, digamos, por experimentos científicos que se han hecho,
a nivel mundial ha sido es que ser indetectable es igual a ser intransmisible. ¿Por qué? Porque las defensas de una persona indetectable son mucho más fuertes que la de una persona, digamos, sin el virus, o que una persona que tenga el virus y esté sin tratamiento. Y además, una persona que esté indetectable, así tenga relaciones sexuales sin protección, no va a transmitir el virus. Pero ahí hay otro riesgo, y es que digamos que la gente a veces ha confundido el tema de indetectable con tener relaciones sexuales sin protección con cualquier otra persona, y simplemente los retrovirales nos van a proteger del VIH, pero no de las demás ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, como digamos, una blenorragia, como una sífilis, como un herpes, no nos van a proteger de eso. Entonces, ahí es donde igualmente entro yo con el tema autocuidado, con el condón. Entonces, Claro. así estemos como indetectables, seguir exigiendo y seguir protegiéndonos, porque a no ser, digamos que no es que yo lo recomiende, simplemente cuando ya miramos que tenemos una pareja quizás estable y empezamos a hablarlo con nuestro médico y ya empezamos a mirar todo este tema de autocuidado y cómo podemos protegernos nosotros, ya podemos mirar si realmente con nuestra pareja debemos o no debemos utilizar condón, porque tampoco hay que satanizar este tema de la no utilización del condón. Pero sí es un tema que hay que hablarlo con mucho detenimiento, mucho cuidado, que tampoco se puede como estar como tan fácilmente como no, simplemente porque yo soy indetectable y pues tengo relaciones sexuales casuales con otras personas, pues no voy a utilizar condón, y eso sí está como muy errado, porque puede haber o una reinfección o simplemente digamos, una transmisión de otras infecciones de transmisión sexual, porque ahí hay donde entra también este tema, y es que nos pueden, digamos, podemos vivir el tema de los virus como poliresistentes, y es que las cepas del VIH son muy diferentes en todos los cuerpos. Entonces, cuando hay una reinfección, generalmente el virus ya no le sirve el mismo medicamento, ya hay que cambiarlo por un medicamento distinto. Entonces, por eso siempre yo digo, este tema de autocuidado, cuando tenemos VIH, hay que manejarlo con mucho detenimiento, y el tema de la prueba de VIH es un tema o sea, lo principal para el tema de autocuidado en cualquier persona que tiene una vida sexual activa. En mi Andrés, caso... Dime, espérame un segundito, te digo algo, y es que importante ese mensaje que tú nos dices, y es porque el autocuidado es en cada momento y para todos, ¿cierto? A veces uno piensa que si uno no tiene un diagnóstico médico, una enfermedad, entonces uno como que vive, digamos, inconsciente de que se puede llegar a enfermar de cualquier cosa. Entonces es comprender la importancia de ese cuidado físico, de empezar a reconocer nuestro cuerpo, de que todos tenemos un sistema diferente. Tú ahora mencionabas el tema de la alimentación, de que nuestras defensas también estaban mediadas por lo que comemos, ¿cierto? Cómo nos nutrimos. Entonces, ese mensaje que nos deja de que el autocuidado es para todos, también en este tema de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, qué importancia, pues, como eso que tú nos dices. Bueno, termina la idea para que me hables un poco también sobre tú cómo haces para, a nivel emocional, para tu autocuidado, o qué nos recomendarías. Bueno, para terminar como toda esa idea del autocuidado en cuanto a lo físico, yo lo que empecé a hacer cuando me diagnosticaron fue hacer un poco más de ejercicio frecuentemente. Hay personas que creen que porque vivimos con VIH no podemos tener unos objetivos físicos, como hay personas, de hecho, un amigo mío que es activista en Medellín,
ahorita alza pesas y pudo como tener unos objetivos físicos de tener un poco más de masa muscular en el cuerpo y demás. Entonces es como eso. No todos tienen que ser así, pero es como también entender que el VIH no va a hacer como que la vida nos cambie, simplemente es como lo primero que tenemos que hacer en el tema de autocuidado es la adherencia al tratamiento. Sí. La adherencia al tratamiento ayuda a que podamos tener una indetectabilidad mucho más rápida, también tener digamos, un grupo de apoyo o alguien en que nos podamos apoyar, porque ese tema emocional también es muy importante. Cuando entramos las personas con VIH, cuando entramos a un programa de VIH en la IPS, tenemos derecho a todo un equipo interdisciplinar. Eso incluye el infectólogo, eso incluye un médico experto en VIH, eso incluye una enfermera jefe que está como pendiente de todos los procesos que nosotros llevamos, eso incluye un psicólogo, eso incluye un nutricionista, y ahí están como todos los procesos, cada uno, digamos, con un proceso distinto. Por ejemplo, hace unos 2 años yo pasé por un proceso como de una falla hepática por mis medicamentos, y ahí tuvo que verme el infectólogo porque no sabíamos si debíamos cambiar el medicamento por otro. Ya no me estaba funcionando eso, no, pero pues se pudo después manejar todo el tema con nutrición. Entonces ahí es donde la importancia de tener un equipo interdisciplinar donde todos se comuniquen, y la nutricionista me envió como una dieta que yo seguí. La dieta no quiere decir que yo me tenga que privar de ciertas cosas. De hecho, uno del lema de la que en ese entonces era mi nutricionista es: creamos hábitos y no restricciones. Entonces no es restringirnos, sino crear esos hábitos para ese autocuidado de nosotros en el tema de nutrición. Porque también el tema de la adherencia al medicamento depende mucho de cómo nos alimentamos, porque hay medicamentos que tienen interferencia con nuestro cuerpo cuando no tenemos digamos, una buena rutina de alimentación o comemos a deshoras. Entonces nos empiezan a dar gastritis. Entonces ahí donde vienen todo el tema también de las fallas hepáticas. Entonces siempre hay que tener una vida muy saludable, y yo siempre recalco algo, y es que quienes vivimos con VIH no es que cambiemos nuestra vida drásticamente, es que empezamos a vivir como cualquier persona debe vivir, porque las personas no se preocupan o no nos preocupamos generalmente por nuestra salud hasta que no vemos alguna condición de salud, sea no solo VIH, sea hipertensión, sea diabetes, sea un cáncer, sea cualquier condición de salud, y ahí es donde empezamos a decir: sí, mira, es que yo no me estaba alimentando bien, estaba comiendo más grasas, y ahí es cuando uno es consciente de todo eso y empieza uno a hacer más ejercicio, o por lo menos a caminar, y no necesariamente tenemos pues que tener el cuerpazo y matarnos en el gimnasio, no. De hecho, mi nutricionista me decía: simplemente haz todos los días 30 minutos diarios de actividad física. Puede ser trotar a la manzana, puede ser montar bicicleta en el barrio, puede ser caminar rápidamente, 20 minutos, media hora todos los días, y con eso es suficiente. Pero lo importante es tener una actividad física que ahí, digamos, nos ayude. Eso es lo que yo he practicado en primera instancia para poder que también tener una buena adherencia al tratamiento. Ahora, luego ahí también voy con ese tema que tú decías, el tema psicológico y todo el tema emocional. Y es que lo primero que digamos, cuando entramos a un programa de VIH, es todo un asesoramiento, obviamente, porque tenemos muchas, digamos, vacíos frente a las definiciones y a todo el significado del VIH.
y lo primero que a muchas personas se nos pasa por la cabeza es que VIH es un sinónimo de muerte, porque eso es lo que nos han vendido los medios de comunicación que todavía no saben, digamos, comunicar estos temas. También la prensa, el gobierno, bueno, todo, porque todavía falta mucha articulación en todos los medios para que haya una buena educación frente a este tema como es el VIH. Y la gente se quedó en una percepción de VIH de los años 80 y 90, donde las personas tomaban hasta 32 pastillas y sin embargo muchas veces el tratamiento no era tan efectivo y pues hubo muchas muertes, pero era un virus como el que estamos viviendo ahora, sigue siendo una pandemia, pero en ese entonces era una pandemia que no estaba tan controlada, que no había un medicamento, que siempre estaban experimentando constantemente. Entonces hubo muchas muertes por eso. Ya ahora el VIH, pues tenemos los retrovirales que no tiene cura en este momento, pero que nos ayuda a controlarnos y a llegar a una indetectabilidad y a ser personas sanas. De hecho, hace unos 2 años hubo una noticia donde mencionaban a un señor de 100 años que era la primera persona en llegar a los 100 años con VIH. Por lo menos que se haya documentado. Entonces eso quiere decir que simplemente con tener una vida, hábitos de vida saludable y también de autocuidado, pues vamos a poder tener una vida completamente normal. Y ahí entra todo el tema psicológico porque debemos tener una persona o la familia en que nos apoye. En mi caso, mi papá fue quien me ayudó o me acompañó a ver el diagnóstico mío y empezaron como toda una, digamos, educación con la psicóloga porque la primera cita mía con mi familia fue con la psicóloga y ellos tenían muchos vacíos porque empezaron a preguntarle a ella y debemos separarle las comidas a Andrés y debemos tratarlo distinto y debemos hacerle algo diferente, debemos, pues, digamos que muchas cosas que ellos desconocían y ahí empezaba la psicóloga, que eso es otra cosa que las personas, yo creo que cada persona y cada psicólogo se va también, digamos, de acuerdo a su programa, al programa de salud, pues se va especializando y no es lo mismo un psicólogo que ha trabajado con personas con cáncer que un psicólogo que empieza a trabajar con personas con VIH, porque son visiones y son, digamos, cuidados totalmente diferentes. Y ahí empieza ellos, la psicóloga, como a educarlos y a decirle, no, el VIH es una condición completamente normal. De hecho, es mucho más complejo vivir con diabetes o con hipertensión porque son enfermedades degenerativas que van, digamos, sí o sí, así hayan medicamentos, pues van a mermar la calidad de vida de las personas, pero el VIH no. El VIH es algo completamente distinto. Andrés, todo eso que tú nos cuentas es muy importante y lo que tú dices que cuando uno se da cuenta de que quizás tiene una condición, una situación, una enfermedad que puede ser cualquiera, ¿cierto? Como una diabetes, como un tema de hipertensión arterial. Entonces uno ya empieza como a tomar medidas. Pero yo considero que de todas formas, por la implicación que tiene una enfermedad como el VIH, sí existen algunos cambios que uno genera, de pronto como en su manera de ver la vida. Digamos que es como en una etapa que uno empieza como a elaborar su plan de vida, quizás comienza a privilegiar la calidad de vida antes de que la cantidad, entonces uno empieza como a disfrutar los momentos, no porque uno lo asocie con la muerte, sino que quizás hace conciencia de la importancia del cuerpo, de la vida como tal, ¿cierto? Entonces ya se empieza uno a plantear proyectos personales, piensa en el bien común, en general, quizás inspiración. También considero yo que en general es una etapa que puede generar un enriquecimiento personal. Yo pienso también que en el tema de autocuidado emocional es como cuando uno va al gimnasio y uno practica cada día, ¿cierto? Ese es el autocuidado. Pues a veces duele, pues porque
Cuando uno va al gimnasio, uno a veces se aburre, o esa pesa está muy maluca, o es que me duelen las piernas, pero la constancia y la disciplina hacen la diferencia. Quizás abandonamos en algún momento ese autocuidado emocional porque no conectamos, pienso yo, como con el sufrimiento o como con los pensamientos, porque ser disciplinado requiere que haya un ritual, un hábito, hábitos saludables, ¿cierto? Como el que tú nos cuentas que has alcanzado, que no es fácil, pero que uno tiene que empezar a hacer conciencia de esos hábitos, como con cualquier diagnóstico. Entonces, yo considero también, pues, como desde mi punto de vista psicológico, es como enfocar mucho nuestra atención en el presente, atención en lo que estamos haciendo, ¿cierto? En lo que sí podemos gestionar, porque si a veces pensamos mucho en el futuro, como en qué va a pasar, pues no, tenemos es como que centrarnos en el ahora. ¿Y qué podemos controlar? Pensamientos, nuestras acciones, nuestra actitud, ponerle esfuerzo a los compromisos que tenemos, trabajar en la gestión de nuestras emociones, haciéndolas muy conscientes, fijar rutinas, como tú dices, para ser muy productivos y creativos. Y tú comparas el tema de esto del COVID y es así, cuando nosotros, digamos ahora que estamos más como en casa, ¿cierto? Entonces, tratar de priorizar el aprendizaje antes que esas cosas que nos distraen o que nos detienen y que nos absorben todo el tiempo, priorizar qué estamos aprendiendo. Tú ahora me decías, es que yo durante la pandemia he aprendido más sobre salud emocional, por ejemplo. Entonces, es eso que tú nos dices, ese mensaje que nos dejas, y es hacernos cargo de nuestro cuerpo, pero también de nuestra mente, movernos, descansar, reír, ¿cierto? De esos momentos como la risoterapia, es la que yo le digo, y buscar esa ayuda si se necesita. Tú has alcanzado unos proyectos muy importantes a tu edad, porque tú eres una persona muy joven, que quizá otros no lo han hecho. Y eso habla muy bien de que ese autocuidado emocional, que esas iniciativas y además que logras inspirar, nos ayudan también a alcanzar como esos sueños. Yo quiero que nos hables un poco de eso que tú haces, de cómo tú has alcanzado como ese diagnóstico que te impulsó pues a alcanzar tus sueños, que si bien ya sabemos que es una enfermedad que quizás no tenga todas las implicaciones que pueda tener, por ejemplo, una hipertensión que es degenerativa, pero de cierta manera también te impulsó. Cuentes un poco de eso. Bueno, Adriana, cuando yo fui diagnosticado, a mí digamos que yo encontré ahí mi propósito de vida de alguna manera y ha sido conectar mi profesión como diseñador de modas que soy con mi diagnóstico de VIH para poderle enseñar a las personas y que tomen conciencia sobre lo que son y sobre lo que quieren proyectar en su vida y sobre lo que somos las personas con VIH, porque el VIH se convirtió, digamos que, en la cenicienta de muchas de las políticas no solo en nuestro país, sino en general en Latinoamérica especialmente. Y ahí es donde quise como generar una educación a las demás personas a través de lo que yo hago, que es la moda y pues especialmente la alta bisutería o la bisutería que yo trabajo. Yo en la bisutería encontré una terapia y ahí digamos que se conecta todo, que es el tema físico con el tema emocional, eh, para poder yo también estar bien y hacer lo que más me apasiona y que finalmente ganarme la vida de esa manera. Y es como, hay una amiga que dentro del club de creadores donde yo estoy, que somos instructores de bisutería, y ella tiene algo que se llama bisuterapia, y es porque la bisutería es una terapia también emocional para muchas personas, no solo que viven con VIH, sino en general, porque las manualidades ayudan a desarrollar muchas cosas dentro de las personas. Entonces, en mi caso, mi trabajo no lo veo como tal como trabajo, sino lo que me apasiona. De hecho, muchas veces mi familia es como, Andrés, ya pare porque, porque está trabajando mucho, pero en muchas ocasiones
lo que cuando yo estoy estresado de pronto por los temas gerenciales que ha hecho, que estoy manejando en estos momentos con mi tienda, es sentarme yo a tejer, es sentarme a elaborar mis accesorios, porque ahí despejo muchas cosas. Por ejemplo, con esta pandemia, algo que sí creo que es muy positivo es que nos ha llevado a muchos a hacer una introspección dentro de nosotros mismos, porque llevamos una vida muy acelerada, porque no nos detenemos a mirar hacia adentro de nosotros mismos, a ver si lo que estamos haciendo nos hace feliz, a ver si lo que estudiamos realmente nos hace feliz, el trabajo en donde estamos nos hace feliz, y a muchos se quedaron sin trabajo. Y está bien pues que eso los haya afectado psicológicamente, pero ahí es donde debemos mirar, el trabajo donde yo estaba me hacía feliz, o quizás de pronto esto también es un empujón para que yo emprenda. Entonces, yo después digamos que el tema de bisutería lo manejo desde mis 13 años. Mi abuela me dio el primer capital con 7,000 pesos para empezar a aprender todo el tema de bisutería, y empecé a venderle a mis compañeras de colegio y a hacerle algunas cosas más elaboradas a las compañeras de oficina de mi papá. Pero fue hace 3 años que empecé a tener como todo en serio el tema de mi marca, porque cuando me gradué de la universidad yo hice un diplomado en arquitectura de marca para el sistema moda, y ahí tuve una marca de indumentaria masculina, pero yo ahí vi, digamos, que el tema de moda pues era bastante costoso en cuanto a indumentaria. Yo hacía zapatos, hacía trajes sastre para bodas, para grados, también bolsos en cuero, pero me limitaba mucho el tema que no tenía un lugar físico, y que además no tenía máquinas en mi casa y debía repartir, digamos, algunos talleres y pagarle a esos talleres por la confección de todas las prendas. Mientras que yo en mi casa tenía todo mi talento para yo mismo hacer todos mis accesorios de bisutería, y ahí es donde, digamos, empecé como a decidir retomar todo, y realmente todo se fue encaminando, porque el año pasado ya me presenté a Fondo Emprender, que es el fondo del SENA, y me presenté a la convocatoria de Economía Naranja, y ahí resulté favorecido. Hace un mes tengo mi tienda, digamos que con un concepto de galería de diseño, donde queremos fortalecer todo el tema de economía colaborativa. Mi marca siempre ha sido, digamos, la manera de yo expresar a través de las joyas, de contar historias. Por eso nuestro lema son joyas con historia, porque contamos historias, historias de mi experiencia de vida propios. Empecé a contar todo el tema de mi experiencia con el VIH. También hacemos procesos de inclusión y digamos, de responsabilidad social empresarial. Estamos en un proceso de sostenibilidad. Hacemos parte del directorio sostenible de Latinoamérica. Yo soy voz de un movimiento que se llama MOLA, que es un movimiento de moda sostenible, y la sostenibilidad siempre se enmarca no solo desde lo ambiental, sino también desde lo social y desde lo económico, porque la gente se olvida muchas veces que quienes componen las empresas somos seres humanos, y la meta y el fin no es hacernos ricos ni es ganar dinero. Eso es simplemente una herramienta. El fin de un emprendimiento es lograr nuestros sueños, es hacer lo que nos apasiona. Entonces ahí he podido encontrarlo en todo lo que he hecho con la bisutería, y pues a lo que hago pues también es obviamente dar conferencias con todo el tema de mi historia de vida. He hecho algunos, hace 3 años hicieron un documental con mi historia de vida con una fundación que yo tuve, que fue Vidas en Rojo. Luego hace 2 años participé en un seriado de Telecafé, que era Teatro de mi propio ser, donde a través del teatro también pude sanar muchas heridas que tenía dentro, con, digamos, algunos sucesos y situaciones de discriminación que viví
dentro de la religión y ahí pude, digamos que, sanar muchas cosas a través de ese trabajo. Y el sábado pasado, pues grabé también con Señal Colombia, un proyecto que se va a sacar también sobre población LGBT y donde también hablé un poco de la evolución que he tenido hasta ahora como empresario. Pero los empresarios ahora, digamos que no solo, como te digo, queremos como ser ricos y ganar dinero, y no, queremos también un propósito dentro de nuestras empresas. Y en mi caso he querido cambiar mucho la concepción de los empleados. En la tienda trabajo yo con mi hermana. Mi hermana es la administradora de la tienda y he querido apoyarla con sus sueños. Ella es artista, licenciada en artes visuales, y he querido que ella, digamos que a la vez que trabaje en la tienda, pueda seguir creando su emprendimiento, que ha sido elaborar sellos artesanales para las marcas y demás personas, y es un arte muy bonito que ella tiene. Entonces es como poder apoyar a las personas con los sueños que tienen a través del trabajo, pero no es, digamos que es como cambiando la percepción que nosotros tenemos de empleados a ser colaboradores y ser parte de un equipo, porque ahora ya digamos que se cambió el tema de ser jefes con J a ser jefes con G, que son gestores de felicidad. Entonces, somos parte de un equipo y somos líderes de un equipo, quienes somos empresarios y no simplemente dueños de una empresa y ya. Entonces ahí es donde he podido yo como articular mi diagnóstico con toda la profesión mía y poderlo expresar y a las demás personas con mi arte, que ha sido la bisutería. Tenemos muchos proyectos más adelante, estamos con todo el proceso de Fondo Emprender, y eso, digamos que también me ha ayudado con el tema del confinamiento. Por ejemplo, aprendí a valorar mucho más mi arte porque empecé a dar clases virtuales de bisutería, porque muchas cosas se pararon. Entonces yo dije, las personas están confinadas y su salud mental no está tan bien. Entonces también era venderles a las personas como la bisutería como una terapia, y eso a muchas personas les ayudó en todo el tema del confinamiento. A mí personalmente, como lo decía ahorita, el tema de yoga me ayudó demasiado porque era hacer una introspección, hacer una pausa en la vida que estábamos llevando, mirar cómo íbamos a seguir adelante. Y cuando monté ya mi tienda, eso me ayudó mucho porque obviamente el tema de montar empresas lleva mucho estrés, y me ha ayudado a canalizar mucho mejor las emociones. La gente empezó a decirme como, vas a montar tienda en plena pandemia, tú estás loco. Eso sí. Sí, eso es imposible. Pues, la gente cerrando las empresas y los locales, y usted va a abrir uno. Entonces, era como no importa, porque de hecho, Fondo Emprender me dio a mí la opción de yo aplazar todo, porque nos hicieron unos diagnósticos a los emprendedores y era como, puedes aplazar las cosas y ves que no están bien, hasta que todo esto ya se termine o empiecen a abrir nuevamente los sectores, o te arriesgas. Y entonces yo empecé como a hacer un diagnóstico muy positivo empresarial, y dije, no, o sea, yo no puedo detenerme si más adelante es como, quién sabe, y todo se fue dando, realmente todo se fue dando. La tienda que tengo, el local que tengo ahora, surgió gracias a una gran amiga mía que llevaba ahí muchos años con su joyería, y ya está, es un local que está acreditado en cuanto al sector, pero también era como yo lo soñaba, de la manera en que yo lo quería. Entonces, cuando soñamos, yo creo que, aunque no siempre es de la manera en que queremos, sí es de la manera que necesitamos. Entonces, la vida nos va proporcionando esas herramientas y nos va guiando como por el camino que necesitamos, porque a veces no tomamos las enseñanzas de la vida y vuelve la vida y nos pone las mismas cosas hasta que aprendemos la lección.
Entonces, en mi caso, quise aprender a través de mi diagnóstico, a través también de todo el proceso que estamos viendo con la pandemia. Y bueno, eso ha sido como todo el proceso que he tenido con mi diagnóstico, con mi emprendimiento y cómo he podido encontrar el propósito de vida a través de todo esto. Andrés, tú nos dejas como una reflexión muy positiva y es con respecto a arriesgarnos también, a no tener ese miedo, porque aunque el miedo es muy importante y debemos sentirlo, pues porque es algo que nos permite quizás llegar a ese punto de arriesgarnos. También resalto ese contacto que tú buscas como con el otro. Desde la psicología se maneja lo que se llama la psiconeuroinmunología y es ese contacto o ayudas a los otros mediante un lenguaje inspirador y tranquilizador. Y quizás eso también ha hecho tu familia, porque cuando nosotros tenemos ese contacto con el otro sin excluirlo, les ayudamos también a que fortalezcan su sistema inmune. Entonces nosotros también somos transmisores de salud, de autocuidado. Si bien el autocuidado es pues yo como asumo mi cuidado personal, también podemos ser gestores del cuidado del otro. Entonces cuando no dejamos que ese, digamos, como ese egoísmo a veces nos domine, porque estamos más pensando como en el futuro, como en el miedo, como en qué va a pasar mañana, y nos estamos, tú nos dices, arriesgámonos, ¿cierto? A pesar del miedo, hagámoslo. Quizás cómo vemos la vida, cómo agradecemos lo que hay, lo que tenemos, cómo podemos fortalecerlo, cómo podemos potenciarlo. Esto podría ayudar mucho si hacemos esa reflexión consciente de todos estos temas. Por último, pues como ya para terminar por el tiempo, yo te pedí una frase, hay una sección que se llama coleccionista de frases y nosotros vamos guardando esas frases como tesoritos. ¿Qué frase tú nos quisieras compartir para leer una preguntita que hay como en remojo? Entonces que nos cuentes acerca de esa frasecita que nos quieres dejar. Pues digamos que lo que siempre he tenido en mi vida desde que me diagnosticaron ha sido es como siempre hay que tener un propósito superior y siempre hay que inspirar a través de tu vida. Entonces yo creo que esas son como las dos cositas que les dejo, como miremos qué estamos haciendo y si realmente tenemos un propósito superior con lo que estamos haciendo, porque no todo el mundo tiene que ser emprendedor, hay intraemprendedores dentro de las empresas y dentro de los trabajadores, pero sí estamos, yo creo que es un llamado a que tengamos ese propósito con lo que estamos haciendo y inspiremos con nuestra vida. No siempre desde el emprendimiento como empresarismo, pero sí desde lo que hacemos. Vuelvo y repito, con el tema, por ejemplo, del intraemprendimiento dentro de las empresas y los colaboradores. Tú puedes inspirar a tus compañeros de trabajo con lo que tú haces porque te apasiona tu profesión, te apasiona tu trabajo, te encanta lo que haces, tu empresa te anima a hacerlo, a cumplir tus sueños. Entonces, es como eso, siempre inspirar a través de tu historia y mirar cuál es ese propósito superior que tenemos cada uno de nosotros. Y yo quería pues también dejarles esta, no dudes de aquel que siente miedo, pero sí se precavido de aquel que no siente dudas. Y pues creo que hoy con la historia de Andrés, con lo que hablamos del autocuidado, dejamos claro de que el miedo hace parte de nuestra vida, pero siempre debemos dudar de ciertas cosas, pero que esa duda también nos impulse y nos haga soñar, como dice Andrés. Andrés, hay una pregunta que quizás no contestamos, las otras sí vi pues que la hablamos durante la conversación. Y dice Consuelo Echeverry, es en tus actividades sociales, ¿cómo vas con el consumo del alcohol u otras sustancias? Y lo pregunto por desear saber los componentes de esas tus sustancias y tus medicamentos. Mira, esa es una pregunta supremamente importante para el tema de VIH porque nosotros no tomamos antibióticos, por lo tanto no es que esté prohibido tomar licor, pero sí, digamos, medirnos mucho con el consumo de licor. ¿Por qué? Porque el licor lo que hace es
en exceso, cuando lo tomamos en exceso, es desinhibirnos y es despreocuparnos. Entonces, una persona, por ejemplo, que no tiene, que no vive con VIH, también es como invitarlos a que el tema del licor lo tomemos con conciencia. ¿Por qué? Porque al desinhibirnos, muchas veces cuando estamos en estado de embriaguez, pues no exigimos protección a la otra persona al tener relaciones sexuales. Quienes vivimos con VIH, lo que hace es no solo esto, porque además de esto, también muchas veces al no protegerse es también el estar en estado de embriaguez y no no tomar nuestros medicamentos. Y entonces eso nos lleva también, digamos, a un riesgo a no tener adherencia a nuestro tratamiento. Y, y ahí va como ese tema de tomar, no es no tomar licor, pero sí es como con conciencia, pero no solo a quienes vivimos con VIH, sino a la sociedad en general, porque estamos acostumbrados a hacer todo en exceso. Entonces los excesos siempre van a ser malos. Es siempre tomar las cosas con conciencia, porque el licor te va a desinhibir a ti, entonces tú muchas veces no vas a pedir protección, te vas a despreocupar por ese tema. Y pues luego, digamos, van a venir las consecuencias, pero es como todo siempre conscientemente de lo que estamos haciendo, de cómo estamos actuando, y que no afecte de manera negativa a nuestro cuerpo, porque eso también es autocuidado. Andrés, no, súper excelente, te agradezco mucho por toda esa claridad con el tema del VIH, el autocuidado, que no es solamente bajo un diagnóstico como VIH, sino que deberíamos tener en cuenta siempre. De hecho, yo ayer hablaba con alguien acerca del consumo del alcohol y lo normalizamos mucho porque pensamos, ay, es que una aguardientico, o sea, también hay que entender eso que tú nos dices, de que no todos somos sensibles de pronto al alcohol. Yo soy una que con 2 cervezas ya me estoy mareando. Entonces, tener en cuenta también que eso no solamente es por no tomar alcohol, además que nos está perjudicando el sistema, sino también a nivel de nuestras actitudes, de lo que hacemos. Entonces, lo que tú dices, actuar siempre con la conciencia bajo cualquier situación, y hace parte del autocuidado, por la claridad que nos das con el tema de COVID, esto de la pandemia, con eso que nos impulsa y nos das para los sueños, el valor de la familia, tu hermanita también ahí en ese proceso, que yo he visto el trabajo que ella hace, es muy fuerte, es muy bonito, es de mucha calidad. Entonces, no, felicitarte, agradecerte por Y este espacio. ahí, para finalizar, qué pena, eso es otra cosa que quería decirte. Mi hermana, digamos que en homenaje a todo el proceso que yo he vivido, pues creó un proyecto que se llama Vida. eh, Ella pertenece a la red de jóvenes Scout, y entonces con el proyecto Vida lo que hace es, con su equipo de trabajo, llegar a poblaciones vulnerables, a colegios, y hablar de todo el tema de salud sexual y reproductiva, educando a las personas en todo el tema pues de infecciones de transmisión sexual, de VIH y demás, pero también de diversidad sexual, para que las personas, digamos que dejen los estigmas, y por muchas veces a quienes tenemos una orientación sexual diversa, en mi caso que soy homosexual, pues de una van como relacionando el tema de VIH con el tema de la orientación sexual, muchas veces por los prejuicios que tienen las personas y la sociedad en general. Entonces, ese proyecto es muy bonito, y yo le he ayudado a ella también. Eso también estamos trabajando mucho en la mano, porque yo soy el que doy, digamos, al final de todas las charlas que ellos dan, como un pequeño espacio de toda mi historia de vida. Qué buen proyecto. Entonces lo buscaremos. Qué rico en algún momento tener a tu hermanita también en este espacio para que nos hable de él. Lo articulemos con los objetivos de desarrollo sostenible que trabajamos con los Scouts. Entonces, nada, muchas gracias, Andresito, por ayudarnos con este tema tan importante. A las personas que se conectaron, a los que nos comentaron, para que nos sigan pues en conversaciones colaborativas. Y chao, Andresito, muchas gracias. Los esperamos entonces el próximo lunes. Vamos a trabajar un tema muy interesante
con un grupo de Manizales que trabaja todo el tema de parejas, de relaciones en pareja, empatía. Entonces va a estar muy chévere la próxima semana también. Como un abrazo para todos y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Chao, Andrés. Muchas gracias. Chao, Adriana, muchas gracias. Gracias a todos también por comunicarse y por vernos en este live tan especial.